¿sí? Bueno, buenas noches a todos, a todo el grupo. Es una alegría comenzar estos encuentros, este curso, donde nos vamos a enriquecer todos. Porque nosotras también, muchas veces rezamos todos los días, pero vamos a enriquecernos más. Como dijo Elvira recién, la liturgia siempre es una novedad y siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Eh, Ahora, bueno, hola hermana, Hola, buenas noches. hermana Zulema, Hermana Zulema, sí. muy bien, bienvenida hermana. Muchas Eh, gracias. bueno, me voy a presentar yo primero y vamos a presentar un poco, después se va a agregar porque somos un equipo, no soy yo sola la que va a dar el curso, sino un equipo. Soy la hermana Gracia de las discípulas del Divino Maestro. Y justamente hoy, 4 de abril, es el cumpleaños de nuestro fundador, que es Beato. Así que es una fecha muy importante para nosotras y también que comencemos este curso, porque él fue uno de los pioneros, junto con muchos otros, del movimiento litúrgico, allá por el 1920 y para adelante, ¿no? Este, Tanto en el movimiento litúrgico como en el movimiento bíblico, toda esa etapa que fue un renacimiento, ahí comenzó un renacimiento para la iglesia. Y entonces, también acá a mi lado tengo la hermana Cecilia. Ah, asómate un poquito, así para que te vean. Bueno, nos va a ayudar con la tecnología, pero también es como que nos va a ir apoyando en este curso. Después tenemos por allá anda la hermana Mira, que también, asómate a Mira, asoma tu carita, mira, ahí se ve. Muy bien, Amira. Acá está. El equipo de la casa. Deja de comer, Amira. Acaba de llegar, Amira. Bueno, y también después vamos a pedirle a la hermana Paz que nos salude. Ella es biblista, también es discípula del Divino Maestro, y ella nos va a enriquecer también nos va a hablar de los salmos. Ya les voy a pasar el programa, ¿no? Y ahí vamos a ver qué va a hacer. Eh, Después va a estar una gran figura, un gran padre, Monseñor Carlos Ñáñez. Es nuestro arzobispo emérito. Él ha cedido con mucho gusto poder compartir esta sabiduría que él tiene de los salmos, ¿no? Así que por ahí va a dedicar un salmo, un encuentro con un salmo. Lo va a desmenuzar y entonces eso lo vamos a grabar, lo vamos a enviar para que podamos gustar del salmo. Eh, bueno, entonces somos el equipo, ¿no? Y ahora me gustaría que ustedes se vayan presentando y sí, el nombre, y de dónde son.
¿sí? Porque sé que hay gente de distintos lugares. La que quiera comienza. No se amontonen nomás. Acá. Patricia. Bueno, me voy a presentar yo. Yo soy Elvira, Estoy en la soy, no sé si se escucha, hermana. Sí, está hablando Bueno. Elvira ahora. Bueno. Dale. soy Bueno, Elvira, vivo en Bogor, en la provincia de Córdoba, y soy jubilada y soy cooperadora paulina. muy bien. No sé. Está en Córdoba. Patricia, vos levantaste la mano. Sí. Patricia, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tanti. Vivo muy cerquita de acá de Tanti, en Santa Cruz del Lago, cerca de Carlos Paz, y estoy hace un tiempito acá, en un año y algo, en Secretaría Parroquial, y también estoy en el grupo de liturgia. Muy Y bien. bueno, por ahí también ando haciendo la diplomatura, el tercer año de líderes ministeriales, Muy del IPM. bien. Bienvenida, Sí. Patricia. Gracias, hermana. A ver, Silvana Soledad. Yo las voy a ir nombrando y van a ir presentándose porque sí, ¿no? Dale, Silvana. Soy de Río Cuarto. Me invitaron a ser parte del grupo de Ministerio y Liturgia del Convento de San Francisco Solano. Y bueno, en noviembre del año pasado me fui consagrada laica. Y bueno, profundizando en el conocimiento del Señor. Muy bien. Muy bonito eso, muy lindo. Bueno, está Chabela, a ver. ¿Podés presentarte, Chabela? Puedo abrir, ahí está. Ahí está. Bueno, soy de Córdoba, pertenezco a la liturgia de la parroquia Nuestra Señora del Pilar y estoy también en el grupo de liturgia. Muy bien, muchas gracias. Marcela Costa. Bueno, yo soy de San Salvador de Jujuy, pertenezco a la parroquia de San Bartolomé, a la Capilla de la Divina Misericordia, trabajo en liturgia, colaboro un poquito con el Ministerio de Música y también trabajo en la Pastoral de la Salud de acá, de la provincia. Qué bonito, hermoso. Elizabeth. Bueno, yo soy de Altagracia, estoy en liturgia en la parroquia de Fátima y además, bueno, también estoy en el grupo de animación de la espiritualidad de la parroquia y estoy haciendo el segundo año del Ministerio de la Diplomatura, el Ministerio de la Escucha en el Centro de Espiritualidad Santa María. Muy bien. Después Adriana Heredia, nos escribís por el chat o podés hablar, Adriana. Tenés micrófono ahí. Bueno. Silvana Scarpino. Hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvana Escartino. Yo realizo la actividad pastoral en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el equipo de liturgia, ministro extraordinario de la comunión y también pertenezco a la vicaría del Consejo de Movimientos Laicales del Arzobispado. Así que bueno, somos compañeras de Chabela y bueno, con las hermanas también tenemos bastante actividad común. Sí. Mariela, hola. Hola, Mariela, ¿querés presentarte? Estás muteada. Ahí está. Buenas noches, sí. Yo en 2012-2013 pertenecía a un grupo en la Basílica de Santo Domingo en Córdoba.
Después tuve que venirme a trabajar acá a Colonia Carolla y ya no pude participar de ninguna actividad en ninguna iglesia, pero cuando estuve en ese grupo aprendí sobre la liturgia de las horas y, no sé, me apasioné por las liturgias de las horas y me compré el libro, todo, y desde ese día no dejo de rezarlas y por eso quiero aprender más sobre esto. Me parece que es algo que nutre permanentemente esas oraciones. Bueno, muchas gracias. Está la hermana Zulema por ahí. Sí, acá estoy, buenas noches. Yo soy hermana Zulema, mercedaria del Niño Jesús. Habitualmente resido en la ciudad de Arroyito, Córdoba. Hoy ocasionalmente estoy acá en Barrio Alta Córdoba, en Córdoba Capital, por una tarea de servicio que me toca en mi congregación. Soy docente jubilada y bueno, como el hacer se me ha disminuido un poco, quiero profundizar en la liturgia y aprender a orar mejor bueno, y descubrir más belleza y más contemplación en esta forma de oración. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, bienvenida, hermana. Lucas, ¿quieres presentarte? Y bueno, buenas noches. Mi nombre es Hola. Lucas, vivo en la ciudad de Córdoba. Jurisdiccionalmente pertenezco a San Nicolás de Bari. Ahí cantamos nomás un poco. Y como decía recién una hermana antes que yo, bueno, frecuento el corazón de mi fe está en torno a Santo Domingo también. Y fueron los hermanos los que me descubrieron como el regalo de las horas. Y como estoy, o me reconozco como en un camino de reencuentro con el Señor, a ver por dónde en este tiempo, seguramente, bueno, esto me ayude un poquito, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido entonces, Lucas. Acá se presenta Orlando. Pertenece al grupo de liturgia de la catedral, el ministro de la Eucaristía y se borró lo demás. Bienvenido, Orlando. No te podemos, bueno, vemos tu foto ahí. Cuando puedas y quieras hablar. Acá viene Paz a saludar. Ah, bueno. Viene la hermana Paz. Revisar el auricular. A ver. Bueno. La hermana Paz se va a presentar. Hola, buenas noches. Mi Buenas nombre noches, es hermana. María de la Paz. ¿Me escuchan? Sí, yo le Hola, escucho. buenas noches. ¿Cómo están? Perfecto. Muy María de bien. la Paz Muy es mi bien. nombre. Bueno, bienvenidos a este curso sobre liturgia de las horas. Me alegra mucho que tienen este encuentro con la hermana Gracia. Y bueno, ya nos vamos a ver próximamente. Que tengan un hermoso encuentro. Gracias, Muchas hermana. Gracias. 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 Gracias, María de la Paz. Ella vive en Buenos Aires y bueno, casualmente está aquí en Córdoba, ha venido a hacer un curso y bueno, aprovechamos que estaba aquí para que se presentara y le conocieran así en vivo. Porfilia. Sí, acá estoy. Mi nombre es Porfiria, pero me dicen Porfi. Y soy de la parroquia San Juan Bautista de acá de Clorinda y pertenecemos a la diócesis de Formosa. Y estamos en una zona rural, aislado del pueblo, de la ciudad, digamos. Gracias, Porfi. Y está Ferrino. Ferrino, a ver, preséntese. Bueno, estoy usando la compu de mi marido, así que mi nombre es Silvina. Bueno, soy catequista acá en la parroquia San José Obrero, Nuestra Señora de Rosario y San José Obrero. Y bueno, hace poco terminé el SAC y explorando qué haría crecer en la oración, así que pensando ver qué herramienta usar, apareció el flyer y la invitación, así que ahí me sumé para
ver de qué se trata. Veo algunos que ya conocen y veo que da mucho fruto, que muy interesada en participar. Bueno, em, gracias, Silvina. ¿Quién más falta? María Angélica, ¿ya te presentaste? Angélica. Cuando te nombro. Sí, hermana, me presento, yo soy catequista, hice la liturgia, o sea, soy catequista y liturgista. Muy No, pero bien. no me quería perder la liturgia de las horas, porque es como dicen las chicas, es profundizar. Uno es catequista, pero la liturgia a mí me llama siempre y bueno, y esto fue un enganche, digo yo, acá aprendo un poquito más la oración. Bueno, muy bien, bienvenida. Gracias, hermana. Está Nilda. Nilda viene con la hermana Zulema. Parece que sí. Sí, es otra hermanita de su comunidad. Bueno. Buenas noches. Hola, hermanita, ¿cómo le va? Bien, buenas noches a todas. Soy la hermana Nilda, estoy en Arroyito, Córdoba, por lo tanto estoy en la comunidad de la Madre Zulema, y ella fue la que me invitó por inspiración divina a hacer este curso. Estoy muy contenta de empezarlo. Gracias. Bueno, hermana, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Me siguen viendo ustedes? Porque acá me salió que era inestable el internet. Salió. Sí, a ver. Sí, hermano, sí, sí, te estamos viendo. Estamos. A ver. Quiero. Sí, Bueno, hermana, te ves bien. Se escucha y sí, se ve bien. menos mal que, que me veían bien. Está queriendo entrar Orlando. Sí, bueno, una de las cosas que me olvidé de decir que por la gracia de Dios pertenezco a la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis de Córdoba. Y bueno, en la Arquidiócesis de Córdoba tenemos una escuela de liturgia, de las que hay varios que han participado en curso, por ejemplo, Angélica, Eli, ¿quién más? Por ahí Orlando también, y Silvana Starpino. En la Silvina, el esposo de Silvina también es miembro de la comisión de liturgia. Y bueno, si no me olvido, Chabela ha hecho la escuela también, los 4 años. En este momento la escuela está saliendo como peregrina de esperanza a las zonas donde nos invitan, las zonas de la provincia, ¿no? A los decanatos. Entonces, bueno, ahí los párrocos que nos inviten, vamos a ir, o la zona que nos invite, vamos a ir a dar algún curso, ¿no? Eso. Eso quería decirle. Y bueno, vamos a comenzar, porque es mucho y queremos ver todo, y entonces vamos a comenzar nomás. Ahí está Fabio, me parece que se está asomando. Ya te vi, Fabio. Bueno, compartimos el programa. Vamos a compartir el programa para que un poco nos orientemos qué es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, acá tenemos el primer encuentro. ¿Lo ven ahí? Bueno, el primer encuentro hemos dicho vamos a hacer sincrónico, que sería este modo,
y asincrónico, que mandamos el video y ustedes lo pueden ver en cualquier momento. También en este momento estamos grabando este encuentro, entonces también lo vamos a mandar y lo pueden volver a ver cuando ustedes quieran, o también compartirlo con otras personas, con otro grupo, ¿no? Un segundo encuentro que vamos a tener es con Monseñor Ñáñez, pero es, como ya les dije, asincrónico. Le mandamos el video. Pusimos una fecha así, como para decir cada 15 días. Van a recibir aproximadamente el 18 de abril, que es Viernes Santo. Ya. Sí, antes. Antes. Y entonces lo vamos a mandar a antes, no se preocupen. Y lo ven cuando pueden. Y él ha elegido un salmo de la Semana Santa y va a tratar la espiritualidad de los salmos en general y ese salmo en particular. ¿Sí? Eso va a ser en el mes de abril. Ahora, en mayo vamos a tener otro encuentro, van a tener conmigo otro encuentro y vamos a hablar la santificación del día mediante las distintas horas litúrgicas. Ese ya vamos a estar en tiempo pascual. Y entonces, bueno, el día ese 2 de mayo, ya puse ahí lo que era, vamos a celebrar la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, y vamos a tratar de ver esa liturgia. Vamos a seguir un cuarto encuentro del 16 de mayo aproximadamente, lo va a hacer de manera asincrónica la hermana María de la Paz. Ella va a hablar de los salmos en la Biblia y la lección divina con los salmos. ¿Método para qué? Un método para ir acrecentando nuestra espiritualidad. Muchos de ustedes dijeron, yo quiero conocer para enriquecerme espiritualmente. Bueno, ahí tenemos este método que es la lección divina. Después, el 30 de mayo, van a volver a verme a mí, los distintos elementos de la liturgia de las horas, ¿no? Un sexto encuentro será el 13 de junio, más o menos, con Monseñor Carlos Ñáñez, y también va a ser un salmo que él va a elegir y les va a compartir. Después vamos a tener un séptimo encuentro el 27 de junio con las diversas celebraciones a lo largo del año. Y justamente va a ser la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Y bueno, ahí va a terminar nuestro curso. Eso después yo se los envío. Yo les voy a estar enviando todo lo que otros apuntes de los que nosotros no vamos a alcanzar a ver, ¿no? Entonces, eso van a tener oportunidad de verlos. Y ahora vamos a compartir lo que el encuentro de hoy, ¿no? Yo siempre hago PowerPoints porque los envío después y tienen oportunidad. ¿Se ve bien? Bueno. Acá estamos viendo con el teléfono a ver si ustedes reciben bien las diapositivas, ¿no? Bueno, a ver, ¿acá se pasa? No, mejor con este. Con el... Sí, con este. Bueno, acá yo lo feché y todo, puse mi nombre. El tema va a ser la importancia de la liturgia de las horas
oficio divino en la vida de la iglesia. Después vamos a hablar de los nombres. ¿Por qué oficio divino? ¿Por qué liturgia de las horas? ¿No? Bueno, la liturgia de las horas, vamos a ir leyendo un poquito y después hablando entre nosotros, es la oración de Cristo. Cristo intercesor ante el Padre. Esto nos muestra, sobre todo el Evangelio de Lucas, es el que nos va contando cómo oraba Jesús, cómo oraba María, la oración de las primeras comunidades, y cómo oraba Jesús, dónde, cuándo, solo, en comunidad. Entonces, a veces nosotros leemos todos estos pasajes, no son desconocidos para nosotros, pero no los asociamos con la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, un primer acercamiento, la oración de la liturgia de las horas tiene no solamente siglos, sino milenios. Es el origen, se origina en los pueblos hebreos, en el pueblo hebreo, en los judíos. Jesús aprende de su pueblo, aprende a orar, en todos los apóstoles, Jesús, todos eran judíos, acuérdense de eso, pertenecían al pueblo judío. Y ellos, también nosotros, nuestra religión es de la memoria. Nosotros celebramos el memorial en la Eucaristía. Es la religión del relato, de la narración. Se remonta a los pueblos que deambulaban por el desierto, los nómadas. Y después estos pueblos van transmitiendo esta experiencia de ese Dios o de esos dioses que así, de manera oral, de manera narraban, como alguno habrá tenido la experiencia, sobre todo los más grandes, de los abuelos, que se sentaban a contar los cuentos o las leyendas, y sucedía lo mismo con el pueblo hebreo, con estas así decir, tribus nómadas, que después se van a transformar en el pueblo de Dios. Pero todavía en esta instancia no eran nada más que tribus que deambulaban por el desierto. E iban narrando. Después Dios se va a acercar, dice, Dios eligió su pueblo. Se hizo un pueblo, amó al pueblo. Son los elegidos, es el pueblo elegido, ¿no? Con el tiempo se van estableciendo y nace así el sedentarismo en el pueblo hebreo. Y también ellos van a celebrar las fiestas de la cosecha, la fiesta de las tiendas. Cuando ya se hacen sedentarios,
ellos van a sembrar. Eso significa que tienen que estar en un lugar, que tienen que permanecer en un lugar. Entonces, ahí se van a ir vinculando las tribus nómadas con los sedentarios y van a ir uniéndose y formando un pueblo entre los que sembraban la tierra y los que criaban el ganado, las ovejas. Los que sembraban festejaban la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos. Y eso va a ser lo que van a ofrecer a Dios, a Él, a Adonai, ¿no? Los distintos nombres que le daban a Dios. Y los que criaban las ovejas, el ganado, van a ofrecer los primeros cabritos, las primeras ovejitas, las primicias. Ellos hacían muchas fiestas, era un pueblo muy alegre, que festejaba, que tenía música, que tenía baile. Y también estas canciones que se iban cantando y conservando y transmitiendo de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, como ahora pasa con algunos cantos, que los cantamos en distintas comunidades. Y es lo mismo, ¿no? Se iban como transmitiendo esas letras. Y también se transmitían a través del canto, de manera oral, a través de las narraciones. Esas oraciones contaban, o esos cantos, los distintos momentos del pueblo, ya sea la sequía, ya sea la alegría por la cosecha, ya sea la persecución de otros pueblos. Contaban también el lamento, la soledad, la enfermedad. Esos se fueron a través de los siglos pasando de manera oral. Pero después, cuando apareció la escritura en ellos, en estos pueblos, se fueron poniendo por escritos así en papiros, en cueros de animales, se fueron transmitiendo también, se hicieron cancioneros a su estilo y se fueron compartiendo, ¿no? También ya hubo una formación del pueblo y ya con el tiempo hubieron los reyes, aparecieron los profetas, apareció también una relación entre el pueblo y Dios. Y eso es lo que se cuenta en los salmos. El amor entre Dios y su pueblo. Si nosotros vamos a los libros del profeta Oseas, a Isaías, en este tiempo estamos rezando y también las lecturas están muy en consonancia con el profeta Isaías. Hoy, por ejemplo, leímos el del libro de la sabiduría. Bueno, todos esos libros van contando la relación entre Dios y su pueblo. Y los salmos también. Entonces, cuando Cristo nace en un pueblo que había pasado ya la época de los jueces, la época de los reyes, la época de la deportación a Babilonia, de los griegos también, las deportaciones, las distintas esclavitudes. Y también estaban, por ejemplo, cuando nace Jesús, estaban bajo el dominio
de los romanos. Y entonces existía el templo y Jesús va a nacer en esas comunidades en que celebraban la Pascua. Él está en la zona, en Galilea, en Nazaret, va a recorrer todas esas zonas, que eran zonas que eran una mezcla de, no eran solamente judíos, ahí había mezcla de otros pueblos. Y él va a compartir esa oración. Primero María le enseña, después José, cuando ya se hace más grande, y después participa en la sinagoga y participa en la Pascua. Van en peregrinación a Jerusalén, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Lucas nos cuenta todas estas cosas, ¿no? Oraba, Jesús oraba solo, en soledad. A ver, vamos a pasar la otra. Oraba al Padre, tenía una relación profunda con su Padre. Él se apartaba a lugares solitarios, en horarios muy tempranos, oraba insistentemente, bendecía al Padre, enseñó a sus discípulos a orar. También lo hacía antes de cada momento importante, como vamos a ver por ahí, cuando elige a los 12, a los apóstoles. Él ya tenía mucha gente que lo seguía, discípulos y discípulas, pero él en un momento ora y elige a estos 12 que los llamará apóstoles. Vamos a buscar en Lucas 5, 16, vayan buscando los que tienen la Biblia. Otro que busque Marcos 6, 46. Ahí en la pantalla les sale la citas. Por ejemplo, Jesús oraba muy temprano, por la mañana. A ver quién tiene alguna, me dice. Lucas 5, 16, Marcos 6, 46. Lucas 5, 16. Dale. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Bien, ¿ven? Jesús sentía la necesidad de estar solo, de orar solo. Entonces Lucas, se iba, sí. dice, por aquellos días Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Muy bien, ¿ves? Distintas horas. Eso tenemos que tener en cuenta para esto. Él oraba a distintas horas, sí. ¿Quién buscó? Lucas 6, 12. 6, 12. Aquí lo tengo. Sí. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Bueno, este es el relato de la transfiguración. Se va al monte y después de orar sucede la transfiguración. Se fue con sus discípulos, ¿no? Después Juan 12, 27. Y Juan 17, 1, 20. Bueno, es muy largo, es la última cena. Juan 12, 27.
Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré, Padre? Líbrame de esta hora. Ujú. Bueno, ven toda su vida, esto lo vemos así, después en su casa, están en su casa, pero con más tiempo ustedes pueden volver a leer estas citas, este, toda su vida, en los momentos importantes, en los momentos que estaba solo, a la mañana, a la noche, por la tarde, oraba con sus discípulos, oraba solo, eh, oraba en la sinagoga, también en el templo, y también al final de su vida. Ora en el momento de su pasión, ¿no? En la última cena y también en la cruz, ¿no? Lo que ora Jesús son partes de salmos. Ustedes en la Biblia busquen estas citas y después al costado van a ver paralelos. Ahí van a encontrar cómo se repite en otro de los evangelios, lo mismo que pasa en Juan, o el salmo que él menciona, ¿sí? Ve acá dice, en la agonía, en la cruz, hay muchísimas citas. No sé si quieren buscar Lucas 23. Y otro que puede buscar Mateo 46, 27, versículos 46. Dice, el divino maestro mostró que era la oración lo que lo animaba en el ministerio mesiánico y en el paso por la Pascua. Más aún, es un signo escatológico, la espera del maestro, la espera del esposo en medio de la noche, este consejo. Cuando tengan la cita me interrumpen, ¿sí? Velen y oren en todo tiempo. Es la recomendación que deja a sus discípulos, ¿no? Y a nosotros. ¿Alguien encontró? Perdón, hermana, Mateo 26, 27, 46. Sí, mamá, sí. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También ese es parte de un salmo, ¿sí? Y lo cantamos el Viernes Santo, creo. ¿Ven? Jesús oró fuertemente, aún en su agonía, antes de morir, en la cruz, ¿no? Y también... Marcos 33. Y que al llegar el mediodía toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, bien. ¿Ven? Lucas, encontré Lucas 23, 34. A ver. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suerte. Y 46. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Ve? La oración de Jesús en el dolor, en la muerte, en la agonía. Y al
al final de esta diapositiva vemos cómo este consejo que le da a los apóstoles, a los discípulos y a nosotros, velen y oren en todo tiempo, ¿sí? Como él durante su vida oró con gemidos inenarrables. Y la iglesia continúa con la oración de Cristo. Si bien después que Jesús resucita y los discípulos reciben el Espíritu Santo, y después de la ascensión, los discípulos, hay una continuidad en esta oración, en la oración que ellos hacían. Seguían yendo al templo, todavía tenían que aprender mucho, si bien habían recibido el Espíritu Santo y se les había abierto el entendimiento, o sea, muchas cosas que Jesús dijo, las comprendieron, todavía faltaba mucho más. Todavía tenían que aprender, ¿no? Como nosotros, siempre tenemos que ir aprendiendo. Entonces, hay una continuidad en esta oración. Los discípulos seguían yendo a las horas de oración, después hablaremos de eso, que se oraban en el templo o en la sinagoga, pero a la vez hubo una ruptura, ¿no? El culto cristiano tuvo una ruptura. La liturgia del tiempo y la observancia de la antigua ley, ¿no? Rompe con todo eso, va así, al paso. Acuérdense que ellos eran judíos, tenían en sus genes, habían nacido y en esa ley, en esa observancia, en la liturgia del templo, y bueno, no podían dejarlo así de la noche a la mañana, aunque sabían que Cristo era el Mesías, que eran nuevas las comunidades, una nueva iglesia, pero ellos necesitaban todavía tiempo. Pero hubo una ruptura, porque ellos se reunían a celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan del mandato de Jesús? Hagan esto en memoria mía. El jueves, en la última cena, Él celebra la Eucaristía en modo que va a ser de quedarse con nosotros, y la ofrenda total que hace de manera incruenta, porque al día siguiente, el viernes, iba a morir en la cruz de manera cruenta, pero en ese momento él hace su ofrenda al Padre y a la humanidad de su vida y nos deja este regalo, una presencia activa, una presencia eterna, que es la acción de gracia, de Eucaristía, ¿no? El cuerpo y la sangre, su cuerpo y su sangre. Esto es lo que va a celebrar la comunidad el primer día de la semana. Esa es la ruptura que hay. Y se va a ir extendiendo hasta que ya van a directamente formar la iglesia nueva, ¿no? La iglesia va a orar, no rechaza todo esto que ha heredado
del pueblo judío, de los hebreos, pero le pone su impronta. Acá van a ver algunos que son de acá de Córdoba, van a ver, acá está el padre Javier, el asesor de la Comisión de Liturgia, acá están miembros de la Comisión de Liturgia. El pueblo judío tenía la oración como algo principal, como algo que no podía, era una ley. Dios, yo después les voy a mandar un apunte muy bonito del Shema Israel. Escucha, Israel. Escucha, Israel, Shema. El Señor, tu Dios, es uno solo, y a Él les será fiel, les rendirá solamente culto a Él. Si alguno quiere buscar Deuteronomios 6:4, mientras yo sigo hablando, me avisa cuando me interrumpe. Entonces, yo lo tengo. Sí, a ver. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, único. Bien. Dios único. Acuérdense que yo les dije que los pueblos estos originarios y los pueblos, las tribus, tenían varios dioses. Por ejemplo, la luna, el sol, tenían varios así, dioses de la naturaleza, pero también ídolos, ¿no? De madera, por eso en los salmos sale esto de que no tienen voz, no tienen oído, son de piedra, bueno, todo eso que no son humanos, que no son Dios, que no tienen poder, que son algo que se pierde, que se muere, y en cambio Dios es eterno, es el único Dios, y ellos van conociendo a esos dioses, a este Dios, a través de muchas circunstancias, de muchos acontecimientos. Entonces lo que le dice ahí, Shema Israel, escucha Israel, que tiene mucho que ver con un verbo en latín de obedecer. Uno escucha y también obedece. Y ellos tenían muchas de las cosas que les pasaron a Israel y que nos pasan a nosotros. Escuchamos a Dios. No escuchamos en este sentido, ¿no? Que Dios hacía alianzas con su pueblo, y todas esas alianzas el pueblo no pudo cumplirlas, no fue fiel a las alianzas. Por eso vino Jesús. Que es la última y definitiva alianza. Claro, última y definitiva alianza, porque Él es el único fiel. Él toma nuestra humanidad, ¿no? Cuando en la encarnación se encarna en nuestra humanidad, y por eso nosotros ya no estamos más separados de Cristo. Por eso esta oración es con Cristo. Él es el gran intercesor. Los santos interceden, nosotros decimos muchas veces, intercede San Antonio, interceden sí, porque ellos nos enseñan, ellos son nuestros modelos, pero el gran intercesor es Cristo. La cabeza con el cuerpo, son imágenes, ¿no? Simbólicas. La iglesia es el cuerpo, y Cristo es la cabeza. Eso lo podemos encontrar en San Pablo, ¿no? Bueno, entonces, el pueblo judío, volviendo acá a esta
diapositiva, comienza un ritmo, ¿no? El día y la noche, relacionados primeramente, ¿no? El día y la noche. El acostarse y levantarse, con el ritmo del hombre. El día y la noche era primero una relación con la naturaleza y después una relación con el tiempo, con el hombre, con la humanidad, acostarse y levantarse. La naturaleza, atardecer y la aurora, ¿no? El día y la noche, el atardecer y la aurora. Esto van a tener mucho, fijen estas dos que se relacionan, estos dos momentos del día, porque van a ser muy importantes para nosotros y también en la vida de Cristo y de las comunidades. En el libro de Daniel encontramos, si alguien quiere buscar Daniel 6:11, hágalo. Dice, encontramos en el libro de Daniel 3 veces al día, ¿no? En ese tiempo, en la época de Daniel, el pueblo estaba bajo el dominio de los asirios, de Nabucodonosor. Y Daniel, él estaba en la corte de Nabucodonosor. Estaba, era como un gobernador, porque era muy sabio. ¿Se acuerdan? Daniel y los 3 jóvenes, ¿no? Que son enviados al horno. Después, si ustedes, esos son magníficos para leer, porque son unas historias muy... Sí, diga. Perdón, hermana, aquí está el versículo de Daniel 6:11. Sí, por favor. Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa, su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Bien. Después, si querés buscar, o alguno más, busca el Salmo 54 y los discípulos 17 y 18. Claro, ahí sí. Yo invoco a Dios y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, al mediodía, gimo y suspiro. Él escuchará mi voz. ¿Ves? Ahí se vuelve a mencionar esto de las 3 veces al día. O sea, tengamos en cuenta, tenemos las horas que vimos en la diapositiva anterior, del acostarse y levantarse, de la aurora y del atardecer. Ahora tenemos 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la tarde, ¿sí? Acá vemos esta situación de Daniel. Si ustedes leen ahí el libro de Daniel va contando cuando estaban sometidos bajo Nabucodonosor, y entonces el rey firma un decreto que nadie podía adorar a ningún dios que no fuera él. Entonces Daniel va a orar ahí a su casa, ¿no? Y lo acusan ante este rey y lo manda al horno también con los leones. Y bueno, ahí ven que los leones no hacen nada, no le hacen nada, no se quedan tranquilos.
Entonces ahí Nabucodonosor lo libera y todo eso. Bueno, como le decía, era para Israel, era la oración una exigencia, una ley. Era muy fuerte eso. Y se oraba en el templo a la hora del sacrificio o en privado, en las calles o en las plazas, ¿no? Oraban, por eso por ahí Jesús les va a recriminar a los fariseos, ¿no? Dice, ustedes oran en las plazas para que todo el mundo los vea, ayunen para que todo el mundo los vea, ¿no? Andan con cara de triste porque están ayunando. Y él dice, ustedes, le dice a sus discípulos, no hagan así. Oren en los secretos de su corazón. También tenemos que ver en esta oración la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu en la iglesia, ¿no? En la iglesia orante, en Jesús, en las comunidades, las primeras comunidades. El Espíritu Santo ha asistido a la iglesia, a las comunidades. ¿Se acuerdan cuando dice, la comunidad se reunió con Pablo y los apóstoles y eligieron a Pablo y a Bernabé para que vayan a Antioquía? ¿Sí? Siempre el Espíritu Santo ilumina en la oración. Por eso tenemos acá a la Trinidad. La liturgia de las horas es una oración trinitaria. Porque cuando nosotros oramos, la liturgia de las horas, está presente el Espíritu Santo. Oramos con Cristo al Padre, con gemidos inenarrables, inefables. El Espíritu nos infunde esto de sentirnos hijos. Alguien que quiera leer, que busque Romanos 8, ahí tienen varias citas, Efesios 5:18. 8:15. Dale. Y entonces no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de los hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. ¿Ves? Tener en cuenta esto, que es una oración que nos libera. El Espíritu nos libera y nos hace sentir hijos. Abba. Ayer veíamos una película que hablaban en hebreo, Abí, le decía al Padre. Abí. Muy hermoso. Entonces, esa oración que nos hace clamar, el Espíritu nos hace clamar, Padre. No puede darse oración cristiana sin la acción del Espíritu Santo, el cual, realizando la unidad de la Iglesia, nos lleva al Padre por medio del Hijo. Como les decía recién, la Iglesia ora y somos nosotros la Iglesia, nosotros. Entonces nos hace orar al Padre. Es el gran intercesor, por medio, ¿no? Por medio del Hijo. ¿Sí? Nunca pensemos que nosotros oramos solos. Estamos orando por medio del Hijo. La oración. Sí. 5:18. Efesios 5:18 dice, tampoco se emborrachen, pues el vino fomenta la lujuria. Al contrario, llénense del Espíritu.
Sé que les gustaba a los chicos tomar. Bueno, ¿ven? El Espíritu Santo, llénense del Espíritu Santo, que nos va a hacer libre de todas estas cosas que no entendemos. Acá vemos cómo Lucas, por eso les decía que tengamos en cuenta este libro, este Evangelio. El Evangelio de Lucas comienza con el anuncio a Zacarías en el templo. ¿Sí? Zacarías está solito en el templo, ofreciéndole incienso, y el pueblo está afuera, ¿no? Era un sacerdote, Zacarías, que le tocaba, se turnaban los sacerdotes, le tocaba cada tanto, a lo mejor una vez al año, ofrecer incienso, o capaz que, no sé, 1 o 2 veces en la vida. Entrar en el Santo Santorum, el lugar que nadie entraba. Entonces, y termina Lucas, estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Una oración comunitaria. Estaban continuamente los apóstoles, los discípulos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, son los nuevos creyentes los que, según San Lucas, diariamente perseveraban unánimes en el templo. Todavía no se habían liberado totalmente. Los apóstoles enseñaban la buena nueva de Jesús, pero siguen frecuentando el templo para las distintas oraciones, ¿ven? A la mañana, a la tarde, a la hora del sacrificio, y como Daniel, a la mañana, al mediodía y a la tarde. ¿Sí? Estos 3 ritmos diarios. ¿Sí? ¿Cuándo se va? A ver. Antes de esto les voy a contar. Cuando la iglesia, las primeras comunidades, van realmente a ser cristianas, en el año 70, los romanos invaden Jerusalén y destruyen el templo. Y mandan a todos los judíos afuera. No queda nada ahí en Jerusalén, salvo algunas comunidades, como las comunidades de los apóstoles, Santiago, Juan, Pedro, pero Pedro también va a salir, ¿no? Y ahí, obligados por la necesidad, tienen que irse a la diáspora. Y eso los hace liberarse de esta ley. Aún así, Pablo va a tener que luchar mucho, ¿no? Entonces, podemos buscar acá, en Hechos 12, podemos buscar Hechos 16, 25, y me dicen después, cuando tengan la cita. ¿Sí, ya tienen? Hechos 16, 25. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. ¿Se acuerdan que Pablo y Silas son puestos presos? Porque los judíos les acusaban. Entonces, después, no sé si ahí, pero en otro lugar dice que los judíos hablaron con unas señoras ahí de la ciudad y
y le hablaron mal de Pablo y Silas y entonces las mujeres lo acusaron, los denunciaron y bueno, los meten preso y dice, la comunidad oraba, pero también ellos cantaban himnos, esos himnos que dicen o que oraban, eso eran los salmos, ¿sí? Y todo lo Hechos, demás, sí. ¿Quién dije? no. ¿Quién? Hechos No. 12, A ver. del 5 al 2. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre dos soldados, solo atado con dos cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió solo delante de ellos. Salieron, anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes, de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamando a Marcos, donde su grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Ven, estaba orando la comunidad. Qué importante es que en la liturgia de las horas, aunque nosotros no oremos solos, cada uno en su casa, nunca será una oración privada. Es una oración comunitaria, ¿sí? Y también con salmos, con himnos, acompañada por la comunidad. Después podemos ver la novedad de la oración cristiana. Es unánime. Alguien que lea Hechos 1, Hechos 2, hay varias citas ahí. Estaban los discípulos orando con María, con las otras mujeres. También Pablo va al río a buscar a las mujeres que se suponían que eran creyentes y los invitan a orar, las invitan y le anuncian la buena nueva. La oración es asidua y perseverante, ¿no? Pablo nos va a exhortar a la oración. Sí. Hecho 1:14. Diga. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Muy bien. Esos son los primeros comentarios, primeros relatos de la oración de las primeras comunidades. Hecho 2. Sí. Hecho 2:46. Sí,
Íntimamente unidos, frecuentemente a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que era el partir el pan? ¿Alguien sabe? La misa, La Eucaristía, la la fracción Eucaristía, del sí. pan. La celebración de la Eucaristía, sí, de la Sí, misa. la fracción del pan se llamaba, se denominaba antes de llamarse Eucaristía, ¿no? Lo reconocieron al partir el pan, los discípulos de Maús. ¿Por qué? Porque se ve que Jesús siempre bendecía y partía el pan para sus discípulos. Entonces lo reconocieron. Y por eso a nosotros nos reconocerán porque celebramos la Eucaristía y también por el amor que se tienen los unos a los otros, ¿no? ¿Alguien quiere leer? Hecho 24, no, 4:24. Dale. El que sigue, ¿no? Sí. Al oír el relato, todos juntos invocaron a Dios diciendo: Señor, Señor nuestro, tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Claro, ahí cuando lo liberan a Pedro, ahí la comunidad ora, unánime, hace una larga oración. ¿Alguien quiere leer de Romanos? Romanos. Sí. Yo tengo Romanos. Bueno, hay uno que es Romanos 15, pero más abajo hay uno que es Romanos 12:12. Así que los que quiera leer uno. Bueno, yo leo Romanos 15, versículo 6. Sí. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo Romanos 12:12. ¿Está bien? Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. ¿Ve? Perseveraban en la oración. Todas estas citas, ustedes las pueden ver buscar en la Biblia, en los evangelios, y también las puedes transcribir. Es muy importante eso. Así nos va quedando fijo, se nos va fijando la palabra. Sí, diga. Hecho 4:32. Sí. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo eran en común entre ellos. Ve, unánime. Unidos. Sí, esa es la novedad cristiana. Nosotros cuando vamos a la Eucaristía y también la liturgia de las horas, esta oración es unánime, porque nos unimos, ¿sí? Nos unimos a la iglesia, nos unimos a Cristo. Es una oración eclesial. A ver, acá vamos a adelantarnos un poquito. La liturgia de las horas es donde consagramos el tiempo, porque dice de las horas, del tiempo de Dios, del tiempo cotidiano, donde trabajamos, donde comemos, donde nos enfermamos, donde celebramos, donde somos mamás, papás, donde somos
ministros, servidores de la Eucaristía, donde hacemos cosas, donde festejamos nuestros cumpleaños, celebramos la Pascua, las distintas fiestas, y también celebramos los bautismos. Es la oración que nos acompaña en todos los ritmos de nuestra vida. También en la muerte, ¿sí? Para acompañar a los enfermos, para acompañarnos en la alegría, en la angustia, ¿no? Esa sería un poco la espiritualidad de lo que es la liturgia de las horas. Jesús nos dice, es necesario orar siempre, sin desfallecer. Cristo y los apóstoles exhortaron a las primeras comunidades a la oración continua y perseverante, ¿ves? Lo que ya hablamos. La Iglesia responde a este mandato con 2 oraciones, con la celebración de la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, y con la liturgia de las horas. La liturgia de las horas tiene una característica propia: servir para santificar el curso entero del día y de la noche, ¿sí? Como les decía recién. Nuestra vida cotidiana. Tanto la liturgia de las horas, como ya hemos hablado, y la Eucaristía tienen una relación muy estrecha. El misterio eucarístico es centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. Y la liturgia de las horas es una preparación, nos ayuda a prepararnos espiritualmente, místicamente, porque tiene una relación, los que ya rezan o los que vamos aprendiendo a rezar, van a ver que tiene una concordancia con el año litúrgico. Por ejemplo, ahora nosotros estamos celebrando la Cuaresma, el tiempo de Cuaresma. Entonces, la liturgia de las horas nos va en todos sus elementos preparando y nos va haciendo entrar en esa espiritualidad de la Cuaresma, del camino hacia la Pascua, ¿no? Y eso después lo celebramos en la Eucaristía. Pero nosotros ya vamos con una preparación espiritual, una consonancia con la Eucaristía, con la liturgia, con las lecturas de la Eucaristía, de la misa, con la palabra, y también tiene elementos cada día, la liturgia de las horas, en los tiempos así, por ejemplo, en este caso en la Cuaresma, tiene elementos, vamos a encontrar, que nos van preparando para celebrar la Eucaristía cotidiana o dominical. La función que cumple Cristo, como ya les había dicho antes, es sacerdotal, o sea, de interceder, ¿no? Tanto como en la Eucaristía, en la liturgia de las horas. Dice, la obra de la redención de los hombres y de la perfecta glorificación de Dios, ¿no? Acuérdense que decía, Shema Israel, y podemos ponerle a Shema María Gracia, escucha María Gracia, pero ese Shema tiene un peso, una contundencia, que no es lo mismo que yo me digan, escuchá María Gracia. No, el Shema tiene un contenido mucho más profundo.
La perfecta glorificación de Dios es realizada por Cristo en el Espíritu Santo. Es como esto es como un repaso, ¿no? Por medio de la Iglesia, no solo en la celebración de la Eucaristía y en los sacramentos, también en la liturgia de las horas. En ella Cristo está presente en la asamblea congregada, en la palabra de Dios que se proclama y cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Estos son elementos que vamos a ver, que son los elementos de la liturgia de las horas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si vamos comprendiendo, si le es difícil. Ahora vamos a dejar de compartir. Si esto les es un poco pesado, si es algo que leyéndolo nuevamente se puede llegar a hacer carne en nosotros. Está clarísimo, hermano. ¿Quién da más? Muy bueno, hermana, porque nos ha comenzado a enseñar, nos ha llevado por un caminito y bueno, y vamos viendo que vamos adelantando mucho en el primer encuentro. Sí, porque con todos los textos bíblicos que nos ha dejado, que nos ha dado, está muy bien porque nos va llevando y nos va enseñando según la palabra del Evangelio, ¿no? Y la palabra de Dios. Sí. Sí. Alguien que, a ver, Patricia. ¿Yo, Mariela, puedo hablar? Sí, todos pueden hablar, sí. De uno en uno, pero... No, pensé que había alguien antes. Que yo creo que esta oración nos lleva a la unión como comunidad a través de Cristo y a la unión del Padre. Y el Shema es esa unidad entre la comunidad, ese escucha Israel, que Dios es nuestro Dios y es uno y es único, y eso es lo que nos lleva a la unidad a través de esa oración. Es lo que yo entendí, lo que yo siento. Estuvo muy bien, hermana, explicado, o sea, nos llevaste a través de la palabra y al volverlo como a leer, como decís vos, como que uno ya va a entender más profunda, o sea, el volverlo a leer y a contemplar con la palabra, con todo este camino que nos diste, nos va a llegar a poder sentirlo más profundamente. Esa es la sensación que yo siento. Sí. Sí, yo la respuesta que encontré que dije cuando usted preguntó, hermana, por el realizar el curso, ¿no? La liturgia de las horas, yo dije que me sentía profundizar, ¿no? Y usted me da la respuesta que es la función de interceder, ¿no? La liturgia de las horas de todo, y con la Eucaristía. Y sentí mucha alegría, ¿no? Y estar con la palabra, ir encontrándolo, ¿no? La enseñanza y la guía de Jesús en la oración. Así que es lo que me ha llegado en este momento. Bien. Lo que yo les recomendaría es que ustedes después, yo les voy a mandar esto y también el videíto, el apunte, el PowerPoint. Ustedes escriban, se busquen un cuadernito y para ustedes, ¿no? Nadie les va a pedir nada, que lo lean ni nada. Y copien todas esas citas que son chiquitas nomás, ¿no? Y también escriban esto que les va pasando, ¿no? A través de estos encuentros, ¿no? Para que al fin del curso puedan releer y bueno, a lo mejor compartir algo, así que como conclusión al final, ¿no?
me gusta mucho si alguna quiere decir algo, otra que no haya hablado. Marcela, no. Yo le tiro ahí. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que concluyo con lo mismo que empecé. Conocer qué es la liturgia de las horas realmente me colma de gozo saber que uno ora en comunidad con Jesús al Padre. Es grandioso, entonces la verdad que estoy muy contenta de haber escuchado, de haber participado, de haber leído las escrituras, porque es como que nos sumerge más en la palabra de Dios, en el corazón de Jesús y nos une a la iglesia. Así que creo que cumplo mi misión de hoy. Gracias. Lucas, ¿querés decir algo? Estuve callado en el rato, ¿no? Pero me uno a este sentido que decía la hermana recién, ¿no? Como esta experiencia que yo aprendí a rezar las horas como en la práctica, digamos, y yo creo que lo más atrayente, o lo que a mí primero bueno, me movió por lo menos a permanecer, quizás a ocupar un lugar que en principio no, que los laicos por ahí tenemos como un poco, lo vemos de lejos hasta que entramos, es como este mismo sentido que decían recién, ¿no? Como es la oración de Cristo al Padre y el pueblo que se une a esa intercesión. Y yo creo que esa conciencia es la que se respira, ¿no? Desde el momento en que las palabras como que ya están puestas en nuestra boca porque las dijo Cristo, me parece que ahí hay como algo, ¿no? Y recuperar ese elemento me hizo bien, ¿no? Esta como, esta certeza, esta conciencia, que es certeza, creo yo, de que, bueno, son las palabras de Jesús hacia el Padre, y nosotros tenemos como el regalo de unirnos ahí en ese misterio, es muy bonito como de recuperar. Bueno, gracias, Lucas. Acá dice Adriana Heredia. A ver. Es hermoso saber que en cada momento de nuestro día, desde el lugar que estemos, desde nuestra actividad, podemos unirnos en oración, en comunidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces, como tarea para la casa, sería bueno eso. No sé qué te parece, Silvina. Bueno, que hagan ese trabajito así espiritual. Mira, ya ella, Silvina, está con el cuaderno. Y bueno, acá concluimos para no tomar más tiempo y para ser correctos en el horario. Y bueno, después les enviaremos el segundo encuentro de abril, que es un audio, un video, con el salmo que el Padre haya elegido. Y bueno, los dejo ahí, meditando. Mire que tenemos Sí, Silvana. Sí, una consulta, hermana. ¿Y las horas? ¿Las horas cómo? Perdón, no te entendí. ¿Cuáles son las horas? ¿Hay horas? ¿Cómo se dividen las horas? ¿De la liturgia? Sí, de la liturgia. Ah, eso viene en la otra clase, el otro encuentro. Bien, sí, me adelanté. Vamos a verlo. Sí. Bien, bien. No, bien. Esto es como una introducción y también hacer memoria y ver el origen, la historia. Vieron que yo les dije que nuestra religión es una religión de memoria, de la narración. Y entonces tenemos que hacer primero esa memoria, ese punto de partida para introducirlo, porque es lindo saber dónde, el por qué yo estoy rezando esto. Bien. Y dice,
realmente a pesar de la distancia en que nos encontramos, igual estamos unidos en la oración y en Cristo, nuestro Señor, muy lindo, hace que se sienta que todos somos hermanos, hijos de Dios. Y, Luciana, estuvo la hermana Luciana, no sé si por ahí está oculta, dice, gracias, hermoso el grupo, muy participativo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los dejo, que tengan un buen descanso, que Dios nos bendiga. Después las hermanas le vamos a preguntar en el otro encuentro cómo se están sintiendo con este curso, ¿sí? Que tengan un feliz fin de la Cuaresma, de la Semana Santa, de la Pascua, porque nos vamos a ver, creo, el 2 de mayo, si no me equivoco. Así que, que lo Gracias. pasen, que Dios nos bendiga. Gracias, hermana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.